El de hoy es el último capítulo de Kaizen de 2024. Como todos los años, me voy a tomar unas pocas semanas de descanso por Navidad para recargar energías y para preparar nuevos temas. El podcast y yo volveremos a mediados de enero. Aunque también tengo que decir que este capítulo bien podría no haber existido, porque intenté grabarlo mientras yo estaba de viaje y la combinación de una mala conexión wifi y mi propia torpeza hicieron que, después de una hora de conversación, me diese cuenta de que no se había grabado nada. Menuda jaimitada. Pero la generosidad de mi invitado de hoy permitió que volviéramos a grabar apenas 3 días después y que terminemos el año por todo lo alto. Porque uno de los maravillosos efectos colaterales de Kaizen es que me ha permitido conectar con personas capaces de recorrer esos caminos menos transitados de los que te hablaba hace un par de capítulos, normalmente siguiendo su curiosidad y un voraz apetito por aprender. Y ese es precisamente el caso de César Astudillo. Una mente brillante, otro de esos perfiles difíciles de definir que suelen pasar por este podcast. César ha sido compositor de música de videojuegos, guionista y dibujante de viñetas, diseñador y estratega para clientes en sectores tan diversos como el financiero, las telecomunicaciones, los refrescos o la seguridad social, profesor y conferenciante, y si todo esto fuera poco, hoy en día se define como asesor de diseño estratégico e innovación. Y ante un perfil así, nuestra charla nos lleva por todo tipo de terrenos. Hablamos de cómo dar valor a ese conocimiento aparentemente inútil que acumulamos quienes sentimos curiosidad por todo, de cómo innovar y mirar el mundo con ojos diferentes, del papel que juegan las narrativas en la forma en la que provocamos cambios en la sociedad y en las organizaciones, y hasta de cómo afrontar la incertidumbre de vivir. Pero no me enrollo más. Espero que disfrutes tanto como yo de esta conversación con César Astudillo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. César, pues bienvenido de nuevo a Kaizen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y agradecido de estar aquí contigo. Digo de nuevo porque, a ver cómo cuento yo esto. En realidad esta entrevista la grabamos hace, pues, 4 días, pero una sucesión de catastróficas desdichas en forma de errores técnicos y mi propia inutilidad acabó significando que no se grabó y estamos regrabando, así que muchísimas gracias por tu flexibilidad y por la generosidad de volver a compartir este ratito. No pasa nada, Jaime, placer repetido. A ver, hay muchos temas que quiero tratar de nuevo contigo, porque algunos los hablamos el otro día, pero me gustaría empezar por algo de lo que seguro que has hablado muchas veces y creo que, y ya lo sé, que nos va a llevar a sitios un poco menos explorados. Porque si uno busca información sobre ti, se encuentra con que jugaste un papel relevante como compositor de música en una industria que era incipiente en los años 80 y 90, que es la de los videojuegos. ¿Cómo llegaste tú ahí? Pues mira, yo te diría que posiblemente gracias a una mezcla de mis propios defectos, de morro y de curiosidad, ¿no? Yo me crié en una familia musical que más que menos tocaba instrumentos, cantaba y cosas así. A mí me encantaba inventar canciones, así que mis padres me llevaron al conservatorio. Y bueno, 4 años de solfeo pusieron de relieve mis múltiples carencias, en el sentido de que yo tenía un perfil muy desigual, ¿no? Quizás por falta de destreza o falta de velocidad de procesamiento o... Bueno, pues siempre he sido un pésimo intérprete, se me da muy mal tocar instrumentos, pero si me das un entorno asíncrono, me gusta escribir música, y lo que pasa es que luego esa música es mejor que la toque otro, ¿no? Y justo en esa época me llega el contacto con mi primer ordenador y me dejó, el marido de mi hermana me dejó una noche con un ordenador y nada, no, me pasé toda la noche despierto y lo programé para hacer una melodía porque justo el placer de que el ordenador tiene la destreza que a ti te falta, pues fue un poco ahí donde le encontré el interés, ¿no? Y luego ya más adelante, cuando ya teníamos mis amigos del Insti y yo, estamos hablando de tener 14, 15, 16 años, pues esos ordenadores de la época, tipo con el ZX Spectrum y esas cosas de 48K,
pues había una comunidad muy vibrante a través de las revistas, todavía no había internet, y si tenías una cosa de mínima calidad la mandabas y te la publicaban, ¿no? Y esa era la forma de, digamos, de bidireccionalidad que había. Y bueno, como era un mundo muy abierto, pues yo conseguí a los 17 publicar una tira cómica, varios programas, y un poco con ese espíritu de que si tú... Ya el mercado se ocupará de saber si lo que haces merece la pena o no, ¿no? Tú preséntalo y si te dicen que no, pues no tener miedo al rechazo y ya está. Y cuando Toposoft, que fue la compañía de creación de videojuegos que creó Herbe Software, por entonces la mayor distribuidora de videojuegos de España, pidió grafistas, programadores y músicos, dije, pues voy a ser músico de videojuegos. Me pusieron una música de prueba, les gustó lo que hice y así me convertí en el músico no oficial de Topo durante 25 títulos o algo así. Qué barbaridad, qué pasada. Joder, me estás trayendo muchos recuerdos porque, bueno, por dos cosas. Una, porque yo soy algo más joven, entonces empecé en los ordenadores un poquito más tarde, pero de las primeras cosas que yo hice fue, a lo mejor te acuerdas tú de Logos, de un lenguaje de programación que se llamaba Logos, que era... Claro. Pues yo empecé a programar con Logos, con... Logo, si no Logo, perdón, ya no me acuerdo el nombre, yo empecé, que era una tortuguita que le dabas instrucciones y se movía para arriba, para abajo, y entre las cosas que podías hacer era música. Bueno, música, podías usar el sintetizador que tenía el ordenador para generar algunos sonidos y cambiabas de frecuencia y tal, era muy curioso. Yo soy absolutamente inútil para la música, pero lo otro que me estabas recordando es, y estaba reflexionando mientras hablabas, cómo los ordenadores y en general la informática han permitido a gente que no tenemos necesariamente la capacidad motriz o la técnica para ejecutar cosas, hacerlas, ¿no? Porque yo no soy mi padre era pintor, pero yo no soy muy bueno dibujando. Sin embargo, me das un ordenador y puedo diseñar casi cualquier cosa, dibujar casi cualquier cosa, ¿no? Y creo que si extrapolamos eso a un mundo, luego hablaremos de futuros, pero si extrapolamos eso a un mundo futuro y pensamos en cómo en la inteligencia artificial o la tecnología como habilitador de gente que no tiene esa capacidad técnica, me parece fascinante. No sé ¿Cómo ves tú esto? Esto no lo hablamos el otro día, pero no sé, ¿cómo piensas en estos términos de la inteligencia como habilitador? O de la tecnología como habilitador, perdón. Pues yo, por ejemplo, lo viví en el 87-88, empecé a conectarme a BBS, ¿no? Que eran estos sistemas de, digamos, de bulletin boards en los que eran un ordenador único que tenía una o varias líneas de teléfono. Con un poco de suerte podías comunicarte síncronamente con una persona si el ordenador tenía dos líneas, pero si no, tú pues dejabas tus mensajes en un foro y tal, ¿no? Y por entonces, en el 87, cuando todavía no había acceso civil a Internet y solo estaba limitado a defensa y universidades, ya se decía lo de online nadie sabe que eres un perro, ¿no? Es verdad. Que bueno, que luego también se supo por los... Como que hoy en día todavía esa pantalla que puedes colocar delante de ti, del anonimato y sobre todo la protección que te da lo asíncrono, no importa si tú no tienes un ingenio rápido, pues puedes tener una conversación de lo más animada en tiempos extendidos y ese poder esa forma en la que el poder tomarte tu tiempo para poder conversar, aunque no tengas muchas destrezas en tiempo real, por ejemplo, yo lo veía muy claro, ¿no? Recuerdo que había una persona ahí en una de esas BBS que, bueno, tenía parálisis cerebral y cuando luego la conocí en persona, pues era muy difícil tener una conversación con ella, ¿no? Pero en el asíncrono, pues te parecía que pues era uno más, ¿no? O sea, sus limitaciones físicas no importaban, ni era algo muy inspirador. Y creo que sigue siendo así, ¿no? O sea que... Totalmente. Es magnífico que la tecnología tenga también ese poder de igualarnos, ¿no? Sobre todo cuando el acceso es tan democrático. Total. Se me ocurrían infinitas madrigueras de conejo que voy a evitar porque tenemos muchos temas que hablar hoy, pero otro día hablaremos de algunas de esas, aunque sea fuera de micro. Porque quería empezar por esos orígenes tuyos, además para que la gente los conozca y te conozca, porque hay dos cosas que me fascinan en ellos. La primera es que son una materialización de esos perfiles híbridos de los que yo suelo hablar a menudo, que son quienes sois capaces o quienes somos, no me quiero incluir demasiado, pero de unir disciplinas diferentes, ¿no? Pero además
además creo que tus inicios son un buen ejemplo de algo que me parece fundamental, que es comprender que existen olas y tendencias que marcan nuestra vida profesional y personal y a las que nos podemos subir o no. Y según cómo lo hagamos va a tener derivadas enormes en nuestra vida, ¿no? Y creo que todo eso ha cristalizado en tu trabajo actual, como tú te definiste o te me definiste como consultor indie de innovación. Y me gustaría que habláramos un poco sobre ello, empezando por lo más básico. Y es que creo que tú y yo, y seguramente quienes escuchan este podcast, tenemos una forma común de mirar al mundo, ¿no? Que yo llamo curiosidad compulsiva, que inevitablemente tiende a llevarnos a acumular conocimiento muy variado y a veces difícil de conectar y aparentemente inútil, ¿no? Pero hablando contigo me decías que tú creías que sí se puede poner en valor, ¿no? ¿Cómo crees que puede uno poner todo ese conocimiento en valor? Lo primero es que, no sé si estarás de acuerdo, Jaime, pero yo creo que eso no se escoge, ¿no? Como que no se puede serlo voluntariamente, sino que cuando llegas a la vida adulta miras hacia atrás y dices, esto es lo que me ha caracterizado y es algo, debe de ser genético, no lo sé. Es tu yo siempre digo que es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Sí, es así. sí, totalmente. Es como que uno no lo puede evitar, ¿no? Al principio, cuando yo, por ejemplo, mi falta de constancia y mi generalismo casi patológico probablemente contribuyó a que yo nunca terminara un grado universitario, ¿no? Porque soy un dropout en serie, ¿no? Empecé teleco, me pasé a informática, luego me puse a currar como informática y sentí que no me hizo falta terminarlo porque ya estaba haciendo una carrera como programador bastante exitosa. Luego me metí en psicología, ahora ando como por el 65% de créditos del grado de psicología de la Universidad de Huerta de Cataluña todavía con el plan de estudios anterior. Puede que algún día la termine. Bueno, el caso es que mis primeras dificultades con el sistema universitario y luego con el trabajo, como que me hacían pensar que posiblemente era inútil todo ese conocimiento. Pero luego, hombre, después de 30 y pico años de carrera, me doy cuenta de que sí que me ha sido útil y mucho, ¿no? Y si miro para atrás, yo creo que las personas que tenemos esa curiosidad compulsiva, que hay por lo menos 3 cosas que no pueden ser muy útiles. Uh-huh. La primera es nuestra capacidad para agarrar como si fueran, yo qué sé, los distintos objetivos de un microscopio, las distintas formas de mirar las cosas que hemos adquirido, poder utilizarlas a ver cuál es la que arroja más luz sobre la situación, ¿no? También emparejar contenidos que tú tienes, pues emparejarlos entre sí para ver cómo combinados, a lo mejor es una combinación que solo la estás haciendo tú o muy poca gente y que puede ser la llave para una situación determinada, ¿no? Como por ejemplo, cuando entré en música de videojuegos no existían todavía programas de autoría de música para músicos, entonces tú tenías que ser programador, tenías que conocer de música y de un lenguaje de programación. Entonces ese nuevo ámbito solo estaba accesible para quienes diera la casualidad de que combinaran, aunque fuera a un nivel superficial, esos dos conocimientos, ¿no? O sea que combinar, ¿no? Otra es, bueno, creo que tú también conoces, igual que yo, el marco de comprensión de las situaciones de Dave Snowden, el Cynefin, ¿no? De las situaciones simples o sencillas, complicadas, complejas y caóticas. Y creo que las personas compulsivamente curiosas podemos brillar especialmente en lo complejo y en lo caótico. Allí donde las mejores prácticas y las buenas prácticas de los especialistas colapsan, no sirven de nada y entonces tienes que ir sondeando el problema con soluciones provisionales, ir aprendiendo más. O sea, en el diseño eso funciona mucho, ¿no? Los investigadores del diseño saben que la gente que hace diseño se afronta los problemas con un modelo de coevolución del problema y de la solución. Es decir, van sondeando el problema con soluciones candidatas y eso permite que simultáneamente tu solución cada vez sea más funcional afinada. Y al mismo tiempo cada vez sabes más acerca del problema, ¿no? Entonces, las personas con curiosidad compulsiva se nos da particularmente bien trabajar en esos entornos complejos y caóticos. Y la tercera, yo creo que es la de que somos un poco más inmunes a los prejuicios. Nadie lo es por completo, pero que nos acercamos a lo desconocido con una actitud de apertura, ¿no? De aquí voy a aprender, ¿no? Nos acercamos a la otredad, a la persona distinta,
como primero escuchando y luego intercambiando, ¿no? Esa actitud un poco propia de la etnografía, ¿no? Del relativismo cultural. Y eso nos permite afrontar lo desconocido con mucho menos estrés que los especialistas, que en cuanto la llave que llevan no abre la cerradura, se ponen muy nerviosos, ¿no? Mira, has dicho algo que en lo que yo no había reparado demasiado hasta hace relativamente poco en mi vida. Yo siempre me he considerado introvertido, no tímido, pero sí introvertido, ¿no? Y no siempre la persona a la que más fácil le era entablar una conversación con un desconocido en un sitio cualquiera, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en mi vida en el que abracé un poco ese espíritu curioso que tenía en otros ámbitos también con la gente. Y cambió mi forma de relacionarme con la gente radicalmente desde el punto de vista, desde el momento en el que entendí que eran también otras fuentes de conocimiento y que siempre hay algo que siempre tienes algún interés en común con casi todo el mundo. Y ahí sí que me cambió radicalmente mi forma de relacionarme con la gente y ese interés etnográfico que tú decías, ¿no? Esa forma de descubrir a la persona que hay detrás del desconocido que me cambió bastante el chip. Y no, me ha hecho mucha gracia ahora cuando lo has dicho porque tengo es una así. pregunta para ti sobre Dispara. eso. Entonces a ti, cuando tú te encuentras con un perfecto desconocido en un lugar, en una ciudad o lo que sea, ¿no? Y de repente tienes una curiosidad acerca de un objeto que lleva encima, de una ropa que lleva o lo que sea, ¿tú abordas a ese desconocido nadie te haya presentado? No. No es tanto eso, pero mira, a ver, hablabas tú has estudiado ingeniería, ¿no? Y si has estudiado ingeniería sabrás que en general los ingenieros no salimos la mayoría de nosotros, con las habilidades sociales más depuradas del mundo de la carrera. Y por circunstancias de la vida yo me vi salir de ese mundo tan técnico a luego empezar a tener trabajos en los que iba un montón de sitios de networking, eventos en público, me cruzaba con un montón de gente y muchas veces solo. Y estar en esos entornos para alguien que tiende a la introversión, que le desgasta mucho el entorno social y que por lo tanto le da pereza interactuar con otras personas por naturaleza, me quita mucha energía. Pues al principio mi relación en esos, mi forma de relacionarme en esos sitios era muy discreta, muy en un rinconcito y demás. Y poco a poco entendí que algo que me funcionaba a mí era sentir curiosidad por los demás, pero curiosidad genuina, porque además, luego si lees, justo esta semana di una clase en Tramontana sobre la semana pasada sobre influencia y persuasión y cosas estas, y todo el mundo además te dice que una de las formas más efectivas de gustar a otras personas es interesarte genuinamente por ellas. Entonces, en el momento que empiezas a unir esas dos cosas, todo empieza a ser mucho más fácil, incluso aunque seas introvertido. Pero no podría estar más de acuerdo. No soy de abordar a la gente por la calle, eso me sigue dando mucha vergüenza. Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos de ti, que me has hablado alguna vez de algo que creo que se relaciona mucho con esa forma de mirar el mundo tan curiosa que estabas explicando, que son las 4 lentes de la innovación. ¿Qué son y cómo encajan con esa curiosidad compulsiva? Pues verás, yo cuando daba clases de diseño estratégico en H2I, en la Escuela de Innovación Centrada en las Personas de la Fundación Innovación y Diseño, me encontré con un autor que es británico, que se llama Rowan Gibson, que escuché una conferencia suya que me resultó de lo más iluminador, porque me parecía que como que describía muy bien, de hecho, los distintos enfoques de la innovación que puede tener una persona compulsiva, porque una persona compulsivamente curiosa, porque creo que estamos particularmente bien equipadas para ponerlos en marcha, ¿no? Y esas 4 maneras de mirar, lo que él llama las cuatro lentes de la innovación, son desafiar ortodoxias, que tiene mucho que ver con esa capacidad de extrañamiento de la que nace la curiosidad, de no dar nada por incuestionable, en plan de, fíjate como por ejemplo, yo qué sé, pues precisamente la capacidad de desafiar ortodoxias es lo que provoca las disrupciones en los sectores, ¿no? Por eso, yo qué sé, pues Jeff Bezos no sabía nada de distribución de libros ni de discos, los fundadores de Spotify no sabían nada del negocio inmobiliario, los fundadores de Airbnb no sabían nada del negocio inmobiliario ni del negocio de la hostelería, los fundadores de Spotify no sabían nada de distribución de música, y es precisamente, parecería que precisamente necesitan
necesitas ese no saber o ese desapego, cuanto menos, ¿no? Sí. De las reglas doradas de un sector que ya ha pasado por décadas de perfeccionamiento y de Es ingenuidad, ¿no? Hay un punto de ingenuidad en eso. Sí, en efecto. ¿Qué es lo que te lleva a desafiar esas ortodoxias, ¿no? La segunda es comprender necesidades. O sea, mirar a las personas con ese genuino interés que estábamos viendo y sobre todo no con la visión de túnel de así es como las voy a satisfacer con mi producto, ¿no? Sino la investigadora Indy Young habla mucho de investigar en el dominio del problema sin apresurarse a buscar solución, ¿no? Que te puede dar lugar a muy buenas innovaciones. La tercera es la de abrazar tendencias, que tiene mucho que ver con la prospectiva, con el pensamiento de futuros. O sea, no se trata solo de esto está de moda y me chubo la moda, ¿no? Sino que se trata de tener un talento especial para detectar señales débiles de lo que puede estar por venir, de las fuerzas de cambio que están operando y entonces imaginar cómo podrías anticiparte a las consecuencias profundas de esos pequeños cambios que estás observando, ¿no? Y luego, por último, reaprovechar activos, que tiene mucho que ver con entender cuáles son las fortalezas únicas que tiene la organización o que tienes tú como persona y encontrar formas novedosas de aprovecharlas. Vamos a hablar, yo creo que un poco de cada una de ellas, pero quiero empezar por algo que me mencionaste, no el otro día, sino en otro momento preparando esta entrevista, y era... y como yo creo que tú sabes, y como padecen algunos de mis oyentes, yo tengo cierta obsesión con esa idea que es bastante difusa en realidad, tal y como se ha contado, de los modelos mentales, ¿no? Y preparando esta charla me comentabas que por debajo de los modelos mentales, hay a un nivel más básico del conocimiento, otra pieza que nos ayuda a lidiar con el mundo y que a la vez nos limita, que son las categorías. ¿Cómo entiendes tú las categorías y qué papel juegan a la hora de innovar? Bueno, verás, mira, yo aprendí sobre las categorías en la asignatura de Psicología del Pensamiento. Es una asignatura fascinante porque se ocupa digamos, la evolución histórica de cómo científicamente, desde las ciencias del comportamiento, nos hemos preocupado de entender cómo la gente razona y toma decisiones. A lo largo de mediados del siglo XX, la psicología del pensamiento se ocupaba del pensamiento científico, del método hipotético deductivo, y se pensaba que era un poco el estándar de oro de cómo teníamos que pensar, ¿no? Luego ya en los 80, en los 90, pues vinieron, como bien sabes, Kahneman, Tversky y toda esta gente, y descubrieron que somos predeciblemente irracionales, sesgos, heurísticas, todo eso. Y luego ya de los 90 para acá, pues se ha empezado a tener una visión como mucho más etnográfica, mucho más abierta, mucho más receptiva de cómo piensa la gente. Y se entra un poco en entender mejor el razonamiento informal y entender cómo es que personas, incluso sin una formación académica en determinados dominios, pueden ser muy diestras gracias a tener una inteligencia encarnada que les permite captar las situaciones en sus infinitos pormenores, ¿no? Y que para eso no necesariamente necesitas tener oficio, tener calle, ¿no? Un poco. Entonces, hay una parte de esa asignatura que me fascinaba y que era la de formación de categorías. Es que, claro, entendemos el mundo a través del lenguaje. Entre otras cosas, no solo a través del lenguaje, pero es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender el mundo a nuestro alrededor, y para eso tenemos que fraccionar ese continuo que es el mundo en categorías, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, todo el espectro de colores lo segmentamos por trozos y le ponemos un nombre a determinados trozos que cada persona se lo pone a trozos distintos, ¿no? Y esa forma en la que el lenguaje secciona o segmenta de forma inevitablemente grosera, ¿no? Como distinta para cada persona las cosas, pues no solo pasa con los colores, ¿no? Entonces, entender que las categorías entendidas como esos sustantivos, ¿no? Perro, gato, yo qué sé, pues de repente tomate, pero tomate es una fruta o es una hortaliza. Bueno, botánicamente es una fruta, pero culinariamente es una hortaliza, ¿no? Darte cuenta de que las taxonomías que te ofrecen para que tú entiendas el mundo tienen mucho de arbitrario, mucho de convencional y que te sirven para
alcanzar cierta comprensión del mundo, pero que las tienes que agarrar con cautela y con cierto desapego, ¿no? Y lo que he observado muchas veces es que muchas personas totalmente innovadoras, que muchas veces tienen esa ingenuidad del outsider, ¿no? O del autodidacta, como que se han creado un sistema de categorías, como no se han leído los libros, y entonces se han creado un sistema de categorías totalmente propio. Tienen su propio diccionario para describir el espacio, y eso es lo que les hace concebir soluciones que pueden ser sorprendentes y que desde desde el sistema de categorías convencional, como que serías incapaz de pensarlas, ¿no? Entonces, el poder de tenerles el cariño justo a las categorías heredadas y ser capaz de crear las tuyas propias, pues creo que es un poder innovador increíble. A mí hay... De hecho... Ay, perdón. No, nada, solo iba a decir que precisamente muchas de las controversias contemporáneas tienen que ver con distintos grupos sociales que tienen interpretaciones distintas de la misma categoría, ¿no? Piensa en el género, por ejemplo. Totalmente. Pues ahí De hecho, mira, hay un libro que a mí me fascina que se llama Black and White Thinking, de Kevin Dutton, que habla un poco del pensamiento gris y ahonda mucho en esta idea de cómo, según troceamos el mundo en categorías o en segmentos o en ideas, podemos ser muy funcionales o muy poco funcionales. Podemos quedarnos en un ámbito de granularidad excesivo, y él ponía un ejemplo justo sobre el género, que era el de cuando Facebook empezó a dar opciones para que la gente declarara su género en la aplicación, que llegaron a 50 y tantas, 70 y tantas opciones, a un nivel realmente complejo y posiblemente inutilizable para la mayor parte de los humanos, que no comprendíamos qué significaba cada una de esas categorías, ¿no? Y otro ejemplo que pone, que a mí me gusta mucho, es cómo para describir los colores, según el contexto, a veces te basta con hablar de azul, de amarillo, de rojo, o a veces necesitas distinguir 17 tipos de azul distinto porque vas a comprar unos azulejos, ¿no? Entonces, esta idea de cómo inevitablemente el lenguaje nos lleva a mapear la realidad de forma segmentada y, por lo tanto, en parte arbitraria y además sujeta a errores, me parece, bueno, en el fondo, no es por hacer publicidad, pero he escrito un libro que va en el fondo mucho de eso, ¿no? De cómo nos relacionamos con la realidad a partir de modelos erróneos. Y lo otro, que esto sí lo comenté el otro día y quiero repetirlo porque es una recomendación que no me canso de hacer. Hay un libro maravilloso que en realidad es un cómic que se llama Understanding Comics. Que es un cómic que te explica cómo se escriben cómics y cómo se dibujan cómics, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista narrativo, y de cómo contar cosas en arte secuencial. Y tiene en ese libro, en uno de los capítulos, una de las mejores explicaciones que yo conozco de la comunicación, del acto de comunicación, porque habla de que como todo acto de comunicación es simplemente traducir las ideas abstractas de nuestro cerebro a un medio físico, que puede ser el sonido, el texto, un dibujo, y a la vez que la otra persona traduzca ese medio físico a su cerebro a ideas abstractas, y cómo por el camino, claro, se pierden un montón de cosas, y que cómo la comunicación es la forma de intentar romper las barreras de nuestros cerebros para sincronizar unos con otros, ¿no? Que me parece muy bonito. Pero oye, siguiendo con las categorías, es maravilloso. El libro es maravilloso, además. Siguiendo con las categorías, me consta que en concreto hay dos que a ti te obsesionan, y has mencionado así la idea del género, ¿no? Y creo que se relacionan con ella, que es, ambas tienen nombres griegos, y es esta idea de physis y tekné. ¿Qué significan y sobre todo por qué te obsesionan tanto? Verás, confieso que no estoy seguro de estar usando los términos correctos, ¿vale? Porque es un poco... Bueno, son categorías que hemos definido nosotros, da igual. Eso, así que se puede, está permitido. A ver, los griegos llamaban physis, que física viene de physis, al mundo natural, ¿no? A lo que está fuera de nosotros, la naturaleza. Entonces, cualquier fenómeno que tú observes, podríamos decir que es physis, si es objetivo, es independiente de tu voluntad, es como es, tanto si te gusta como si no. Son las realidades, digamos, que describen las ciencias positivas, la física, la química, etcétera,
¿no? O sea, yo qué sé, pues la ley de la gravitación universal, la gravedad. La gravedad es physis, ¿no? No es un constructo social, no es un invento. Está ahí. No es negociable. Está como si no. O la masa del electrón, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo physis lo vivimos socialmente como el plan de Dios, ¿no? Como el plan de los dioses. Así es la creación, ¿no? Independientemente de nuestros deseos. Y luego, y es el mundo natural, ¿no? Y luego hay otra segunda categoría que es lo tecné, lo creado por los seres humanos. Por supuesto, todo lo abstracto, o sea, el beneficio, el capital, la eficiencia, ¿no? Pero no solo lo abstracto, ¿no? Sino también muchas de esas categorías que utilizamos para entender lo concreto, como el género, ¿no? Que son realidades que se entienden muy bien desde un punto de vista constructivista, es decir, como realidades que son reales solo porque nosotras y nosotros las reproducimos, las mantenemos vivas y las performamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Como el parentesco, el género, la estratificación social, la riqueza, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo physis determinaría lo objetivo, lo que es, cómo es, y no podemos cambiar, y lo tecné, lo socialmente construido. Lo que ha sido creado por los humanos y por lo tanto es reformable. Y creo que lo bonito e interesante de las controversias contemporáneas es que esas categorías son bastante móviles, ¿no? Yo creo que la posmodernidad yo la interpreto como la migración de muchas categorías que se consideraban physis al mundo de lo tecné, ¿no? Quizá demasiadas, en mi humilde opinión, quizá demasiadas categorías que se... Claro, en opinión de mucha gente así, ¿no? Es que, en plan de que ahora todo es un constructo social, ¿no? Pero que, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué es el género? Pues si es la emanación natural de nuestras diferencias biológicas, como ve la gente más tradicionalista, entonces es physis, ¿no? No solo es vano cualquier intento de reformarlo, me refiero a la división de trabajo o a las diferencias sociales entre los machos y las hembras de la especie humana, si es que tal cosa existe, sino que eso incluso debería causarte cierta repugnancia, ¿no? El intentar jugar a ser Dios, intentar enmendarle la plana. ¿Quién eres tú para corregir los planes de Dios, ¿no? Mientras que si piensas, por ejemplo, que el género, desde el feminismo de la segunda ola, por ejemplo, que el género es una estructura opresiva, una historia que todos nos hemos creído, creada por el patriarcado, para poder explotar los cuerpos de las mujeres para trabajos de cuidados no remunerados y para la reproducción, entonces lo ves de una forma totalmente distinta. Y lo que hay que hacer con el género es desmantelarlo, es dinamitarlo, ¿no? Mientras que hay otra, de nuevo son formas distintas de ver la misma categoría, ¿no? Como algo tecné a abolir, ¿no? Y luego hay una tercera que ve el género como una realidad fundante, que es una realidad de la psique, pero que es innata y que es edificante y que puede o no coincidir con el género asignado al nacer, ¿no? Entonces, un poco ahí tienes esa controversia, ¿no? Una visión physis y dos visiones tecné, que, bueno, más complicado todavía. Desde ciertas perspectivas el género sería una realidad fundante que determina tu sentir interior, y luego el sexo, un conjunto de caracteres, todos ellos desacoplados entre sí, cromosómicos, de genitales externos e internos, de caracteres sexuales primarios y secundarios, de endocrinos, etcétera, en los cuales hemos creado de forma totalmente artificial, lo hemos hecho entrar en un binario, ¿no? O sea que hay ciertas perspectivas en las que es el género lo que es physis, lo que naces con ello y es inalterable, y el sexo lo que es tecné, lo que es un invento humano, ¿no? Entonces, muchas de las controversias que hay en torno a eso tienen que ver con que si eso lo consideras physis o lo consideras tecné, ¿no? Por lo general, cuando tú tienes un statu quo, una forma en la que son las cosas, pues si consideras que ese statu quo es correcto y que no debería ser cambiado, vas a utilizar explicaciones physis
para nombrar esa cosa, ¿no? Vas a acudir a la física, a la endocrinología, a la biología, a la psicología evolutiva, ¿sabes? A la neurociencia, ¿sabes? En plan de, si tú crees que una cosa al no debe ser sustrato cambiada, físico, ¿no? Al sustrato físico, literalmente. Vas a tener ese tipo de explicaciones biologicistas, o etcétera. Mientras que si opinas que esa realidad debe ser reformada, o puede ser y debe ser sometida a reforma, tenderás a decir que es un fenómeno social. Social, psicológico, político, ¿no? De entre comillas, ciencias más blandas, entre comillas, ¿no? Sí, y a veces, hombre, inevitablemente, para alguien como yo que tiende a ese pensamiento gris que decíamos antes, la sensación inmediata es, pues probablemente la mayor parte de las cosas que no son ni una cosa ni la otra. La mayor parte de las cosas que nos involucran a los humanos, al menos, porque somos constantes solapamientos de nuestra naturaleza y de nuestra cultura normalmente en cuanto más investigo yo sobre estos temas, casi cualquier debate sobre si algo es esto que dicen los americanos, ¿no? De nature or nurture, de si se nace o se hace, casi siempre la conclusión es una mezcla de las dos. No podría estar más de acuerdo. Y no solo una mezcla, ¿no? No exactamente una mezcla como la leche y el Nesquik, sino una tensión constructiva constante, un diálogo, ¿no? Sí. Un diálogo que puede ser más armonioso o más conflictivo, pero... Y además un diálogo en el que normalmente, por ejemplo, hablábamos del lenguaje antes y de cómo definimos los colores en los idiomas, por ejemplo, y hay un libro fascinante que se llama Through the Language Class de un lingüista que recorre toda la historia de cómo hemos dado nombres a los colores, y una de las cosas que dice, de sus conclusiones al menos, es que la naturaleza nos marca unos ciertos límites entre los que nos podemos mover, y lo social trabaja dentro de esos límites definiendo la realidad a partir de esos límites, ¿no? Es decir, claro, hay un espectro de colores que podemos ver, fuera de él no podemos ver otro, pero luego empezamos a trocear de forma mucho más social, ¿no? Y yo creo que pensando así se pueden hacer muchos paralelismos en muchos de esos debates que tú mencionabas. Pero volvamos a las lentes de la innovación, que como me vaya por ese camino no volvemos, porque quería hablar un poco de otra de esas formas de desafiar ortodoxias, porque hemos hablado un poco de esta redefinición de categorías, pero otra forma de desafiar ortodoxias y por tanto de innovar es comprender que dos cosas que habitualmente van juntas no tienen por qué ir juntas siempre, y que por el mero hecho que el mero hecho de separarlas puede ser una fuente de innovación, que creo que es lo que tú llamas desacoplamiento. Espero haberlo explicado bien, y si no ahora me corriges, pero quería introducir este concepto para ir a un debate concreto que yo sé que a ti te interesa y desde el que se puede explicar mucho esto, que es si se puede desacoplar el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad de su impacto en el medio ambiente, ¿no? En todo este debate de el futuro nos lo salvará la tecnología frente al debate de a lo mejor nos tenemos que replantear un decrecionismo, o hay un mundo intermedio, ¿no? Entonces, me encantaría que nos explicaras esta idea del desacoplamiento a través de ese debate. Fantástico. La creatividad muchas veces es capaz de encontrar muy buenas innovaciones, tanto separando cosas que van juntas como juntando cosas que van separadas. Es un básico de la creatividad. Yo me acuerdo, de hecho, por ejemplo, lo que estábamos pensando cuando presentabas eso del separar, del desacoplar, que entre Platón y Descartes crearon tres grandes separabilidades, que son la de alma y cuerpo, alma inmaterial y este cuerpo corruptible, la del ser humano contra la naturaleza y la de la razón contra las emociones, ¿no? Y que son tres separabilidades que ellas juntas, tres desacoplamientos que se puede decir que resumen y que fundan el pensamiento occidental, y que precisamente ahora nos estamos planteando si fueron buena idea y si no deberíamos deshacer esas separabilidades, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que me pasó, tenía yo era el año 96 y yo trabajaba en multimedia en la empresa que luego se llamaría Piro Studios y donde haríamos comandos behind enemy lines, pero yo editaba CD-ROMs, ¿vale? Y un ejecutivo de BMG Interactive, de la discográfica y tal, me decía, oye, quiero hacer un wargame de la Guerra Civil Española. Y a mí la idea, claro, decía, si yo le digo que lo hacemos, ya lo tengo vendido el proyecto, pero a mí me parece que era un poco too soon, ¿sabes? Como que me parecía que un poco
no me rayaba un poco lo de hacer una guerra. Entonces, estaba leyendo un libro de creatividad que hablaba de que cuando tengas un problema, prueba a separarlo, ¿no? Y yo le dije, tengo una idea mejor. Vamos a hacer un wargame y vamos a hacer un CD-ROM sobre la Guerra Civil Española. Pero entonces separé las dos ideas. El CD-ROM sobre la Guerra Civil Española lo hicimos y fue un éxito, recibió muy buenas críticas, y luego el wargame nunca llegamos a hacerlo, ¿no? Pero vamos, estábamos hablando de desacoplamiento entre el bienestar humano y el impacto medioambiental, que es un tema de primer orden. Y, o sea, como dijo Ziauddin Sardar, es uno de esos temas en los que nos enfrentamos a decisiones urgentes con riesgos muy altos, pero lo hacemos sobre factores inciertos y, lo que es todavía más alarmante, sobre valores en disputa, ¿no? Entonces, parece que más o menos, excepto los más negacionistas, estamos de acuerdo en que la búsqueda de un mayor desarrollo humano, de un mayor bienestar en los individuos, hasta la fecha ha tenido lugar con una progresión acelerada y hemos logrado progresos innegables, ¿no? Eso que dice ahora la gente de The World in Data o Steven Pinker cuando sacó el libro este de En defensa de la ilustración, que es muy interesante, que dice, el mundo es un lugar horrible, el mundo va a mejor y el mundo todavía puede ir a mejor, ¿no? Y si observas un poco la evolución en todos los parámetros que puedas pensar, no hemos hecho otra cosa que ir a mejor, pero eso está teniendo un coste, ¿no? Está claro que, según el Instituto Potsdam y el Centro de Resiliencia de Estocolmo, pues estamos más allá de límites seguros en 6 de los 9 parámetros de funcionamiento de la biosfera, de los cuales el más conocido, pero no el único, es el cambio climático, y tenemos que replantearnos cómo podemos llevar adelante los objetivos del desarrollo sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para hacerlo también. Entonces, parece que hay mucho consenso en que tenemos que desacoplar el progreso humano, el alcanzar no solo condiciones de vida materialmente dignas, sino vínculos significativos, el poder florecer como seres humanos, el poder entregarnos a prácticas que nos enriquezcan, autoactualizarnos, etcétera, para todo el mundo, para cualquier humano que nazca en este planeta, y al mismo tiempo hacerlo sin poner en peligro los sistemas de soporte vital, los servicios de soporte vital que nos brinda la biosfera. Entonces, para eso, para desacoplar el desarrollo humano del impacto medioambiental, pues hay una controversia ahora mismo contemporánea, que es si hay que mantener acoplado el desarrollo humano del crecimiento económico tal cual lo mide el PIB, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es encontrar tecnologías que nos permitan desacoplar ese par desarrollo humano PIB del impacto medioambiental, ¿no? Y no falta quien dice que eso se puede hacer, y que de hecho en los países más desarrollados ya se está logrando, aunque no sea de forma absoluta y aunque no sea de forma permanente, pero que es un poco el mito del crecimiento verde, ¿no? De que las nuevas tecnologías nos permitirán emancipar el crecimiento económico, deshacer está indexado al impacto medioambiental, es decir, al consumo de recursos y a la emisión de residuos, y que se puede desindexar, ¿no? Mientras que hay otra gente que dice que de lo que nos tenemos que emancipar es del crecimiento del PIB, que el crecimiento del PIB está inevitablemente ligado al impacto medioambiental, y que mientras nos lo pongamos como objetivo, jamás lograremos evadirnos de esa trayectoria de colapso medioambiental. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar modos de desacoplar las condiciones de vida materialmente dignas para todos los habitantes del planeta, y por encima de eso poner las condiciones para nuestro florecimiento individual, desacoplarlo de ese crecimiento del PIB. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de Jason Hickel que se llama Less is More, que defiende, en mi opinión, de forma bastante elocuente, las virtudes de una aproximación decrecientista, o sea, de pasar por un periodo de crecimiento para luego entrar en una economía estacionaria más cercana a lo que Keith Raworth llamaría la economía del donut,
que tiene problemas de implementación innegables, o sea, la cuestión es cómo se haría tal cosa, y que sería un ejemplo un poco de ese segundo planteamiento. Y luego hay un tipo que se llama Jorge Camacho, al que yo admiro muchísimo, que lleva un estudio de diseño especulativo en Ciudad de México que se llama Diagonal, que su respuesta es all of the above, ¿no? Es tanto desarrollo tecnológico para intentar desacoplar el crecimiento económico del impacto medioambiental como sea tecnológicamente viable, y tanto desacoplamiento del bienestar humano de la actividad económica como sea políticamente viable, ¿no? Entonces, yo creo que esa solución de síntesis a mí me parece bastante juiciosa. Totalmente, y de hecho lo que ha hecho ha sido un reacoplamiento, ¿no? Estamos debatiendo si desacoplar dos cosas, y lo que ha hecho ha sido acoplar las dos alternativas, encontrándoles un encaje. Oye, hace unos meses, y además tiene que ver con esto que estamos hablando, hace unos meses tuve el privilegio de que aceptaras dar clase en el programa de desarrollo directivo y liderazgo que dirijo en Tramontana, y te pedí entonces que hablaras de perspectiva y de diseño de futuros, que en el fondo es en parte eso que decíamos antes de la importancia que tienen en nuestras vidas comprender que existen olas o tendencias a las que podemos sumirnos, pero también es cómo vislumbrar y provocar cambios, ¿no? De alguna manera, cómo intentar que los escenarios futuros se parezcan, primero, entenderlos, y segundo, converjan más al que más nos interesa, ¿no? Y en el fondo esto que estamos hablando, cualquiera de las vías que tomemos para resolver el reto que tenemos con el cambio climático, pues necesitará entender cómo puede ser el futuro, ¿no? Y cómo podemos converger hacia ese futuro que queremos. Y en aquella clase dijiste una frase que te confesaré que he copiado, siempre citándote, pero que he copiado y que la he usado en alguna charla, que era algo así como: todo futuro implica algo que no cambia, algo que cambia y una teoría del cambio. ¿Cómo podemos usar esta idea para construir futuros? Pues claro, cuando hablamos de construir futuros, lo primero es darnos cuenta de que tener la modestia, es decir, que un futuro no es más que una historia o una idea acerca del futuro, que puede ser más o menos plausible o más o menos deseable, y que luego, bueno, pues quizás, hombre, sin ponernos del todo idealistas, que si tú es un futuro plausible y deseable y consigues reclutar a muchas personas para hacerlo real, pues puede llegar a ser lo que algunos autores llaman una hiperstición, ¿no? Una profecía autocumplida. En cualquier caso, cualquier conjetura acerca del futuro, que puede ser, por ejemplo, un futuro deseable que con un llamado a que lo construyamos entre todos, o un futuro no deseable como advertencia, las típicas distopías, ¿no? Que yo me imagino mucho a Margaret Atwood, a Aldous Huxley y a George Orwell manifestándose con un cartel que ponga eran advertencias y no sugerencias. Bueno, pues todas estas historias de futuro tienen un elemento que cambia, que me parece que era un académico que se llama Darko Swing, que lo llamaba el novum, ¿no? Que es lo que cambia, que es lo que precipita el cambio, normalmente, pero no necesariamente, un nuevo desarrollo tecnológico, y luego tiene algo que no cambia. O sea, si todo cambiara, la historia no sería relatable, ¿no? No sería, no nos apelaría como seres humanos, ¿no? Entonces, seguimos siendo los mismos de siempre en algo. Eso es lo que no cambia, ¿no? Tenemos la invasión zombie, por ejemplo, ¿no? Tenemos la invasión zombie, pero seguimos siendo humanos y seguimos teniendo la misma necesidad de conectar con otros y de alimentarnos y de un montón de cosas, ¿no? Eso es, o los mismos deseos, los mismos temores, etcétera. Entonces, de algún modo, lo que cambia porque era tecné, era cambiable. Lo que no cambia porque era physis, es una declaración. Toda historia de futuro es una declaración sobre la naturaleza humana, ¿no? Y también todo proyecto de transformación o todo proyecto de innovación en una organización tiene también el mismo elemento, ¿no? O sea, algo que debe cambiar y algo que no es que no pueda cambiar, es que no debe cambiar, porque nos hace nosotros más que nunca y que nos hace dignos herederos de los que nos precedieron y que nos permiten entregar un legado a nuestros descendientes, ¿no? Que es un poco lo que en las organizaciones con historia
pugnan por lograr, ¿no? Yo qué sé, el anuncio reciente de Jaguar, por ejemplo, tiene algo que cambia, está claro, algo que no cambia, que son las palabras de su fundador, lo de no imites a nada, sé exuberantemente moderno, y luego una forma de, digamos, qué es lo que lleva a que ocurra ese cambio, que es la teoría del cambio, ¿no? Y que yo creo que también que una buena teoría del cambio, que también la utilizan mucho en las organizaciones sin ánimo de lucro para explicar a sus donantes cómo es que con medios modestos, eres capaz, en colaboración con otros actores de un sistema complejo, de lograr una transformación grande. Una buena teoría del cambio, yo creo que la empresa privada también debería tenerlas, igual que las ONGs, ¿no? Una teoría acerca de cómo es que tú pretendes ser parte de la solución más que parte del problema de los retos contemporáneos, ¿no? Y que de alguna manera vendría a ser en mi opinión, una sustitución un poco más seria de eso que se ha manoseado tanto en años recientes, que es el propósito. Y que se ha manoseado como algo más perteneciente a la relatosfera, no a un relato de lo que tú eres, que no necesariamente tiene mordida en el mundo real, ¿no? Porque yo no sé, imagínate, ya es altísimamente improbable que limitemos el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de valores preindustriales, pero no deberíamos preocuparnos porque The Coca-Cola Company tiene por propósito refrescar el mundo y marcar la diferencia, ¿no? Y dices, qué bien, estamos salvados, ¿no? No, porque no son más que palabras. Entonces, a la gente dice, no me basta con que me digas tu propósito, ¿no? ¿Cuál es tu teoría del cambio? ¿Qué cambio quieres lograr ejerciendo qué tipo de actividad sobre qué punto del sistema, en colaboración con qué otros actores? Y un poco como si fueras una ONG, ¿no? Diciendo, dame una buena razón para que yo siga donando con mis actos de consumo a tu proyecto, ¿no? Ese es un debate que yo he tenido mucho en el programa de Tramontana alrededor del propósito y del manoseo del propósito y de cómo lo hemos acabado convirtiendo en casi la pregunta que se les hace a las aspirantes a Miss Universo, de que todo el mundo tiene que dar una respuesta en plan, yo quiero que la paz en el mundo, o salvar gatitos, o lo que sea, ¿no? Y hemos acabado pervirtiendo la idea, cuando a mí lo que más me importa en las compañías tiene que ver con la identidad y con la autenticidad, es decir, todo lo que manifiesta una compañía, todo lo que hace una compañía manifiesta una identidad. Por supuesto lo que escribe en el propósito, pero también mucho más cómo ejecuta y lo que vende y cómo lo vende, etcétera. Y la tensión que haya entre lo que tú aspiras a ser y lo que la gente perciba que eres, va a ser tu autenticidad y va a tener un impacto muchísimo más profundo. Y todo esto se relaciona con... Es el diálogo entre tu intrahistoria, esa historia que tú conoces mejor que nadie porque formas parte de la organización, ese espíritu del fundador o de la fundadora que aunque le han echado paletadas de tierra encima de sucesivas modas de eficiencia como el Six Sigma o la calidad total o la transformación digital, pues como que siguen los rescoldos de ese impulso creador. Y que todavía está presente a lo mejor en el humor interno, en la terminología interna, en las cosas en las que estamos orgullosos, y luego los estereotipos acerca de ti que hay ahí fuera, que hay que prestarles mucha atención porque representan tus territorios de legitimidad, ¿no? Lo que va a sonar verdadero en tu boca y va a sonar falso en boca de cualquiera que no seas tú. Lo que nos lleva muy naturalmente al siguiente tema que quería tratar contigo, porque me gustaría que cambiáramos un poco de tercio y habláramos de algo que me comentaste que te ocupa últimamente y que en realidad también me ocupa a mí, que es la narrativa como herramienta, yo diría que principal de persuasión, ¿no? Yo he dicho que Kaizen es mi recreo y que por lo tanto no me voy a traer el trabajo aquí, pero obviamente uno de los grandes retos que yo tengo en mi nuevo puesto es lidiar con narrativas que han calado mucho sobre la relación entre la vivienda de uso turístico y el turismo de masas o la subida de los precios de alquiler. Y no voy a entrar a debatir en esas narrativas, insisto, porque eso es tarea de mi otro yo, pero desde la curiosidad intelectual que decíamos antes y de acercarse a las cosas con curiosidad, algo que me llama mucho la atención es que a poco que uno mire
los números con detenimiento y con frialdad, siente que esas narrativas no están tan basadas en la evidencia como en las emociones. Y eso creo que entronca con un modelo mental que viene del mundo de la política y que para mí es fundamental, que es la ventana de Overton, que es esa idea de cómo mediante diferentes acciones vamos desplazando el marco de referencia sobre qué es aceptable y qué no en una sociedad o en una conversación o lo que sea, y que sé que a ti te apasiona desde otra perspectiva, en la que además estoy completamente de acuerdo contigo, y creo recordar que cuando conté la ventana de Overton en el podcast hice una referencia parecida, que es cómo podemos llevarnos estas ideas del mundo político a la gestión del cambio dentro de una organización o a la gestión de la política interna de una organización, en el fondo, a la gestión de las corrientes de opinión internas de una organización. Verás, es que es un tema que me apasiona, porque yo hacia 2009, 2010 tenía como la intuición de que había vasos comunicantes entre el mundo de la comunicación política y el mundo de la transformación. Que por entonces estaba empezando lo que se llamaba la transformación digital, que ya está más o menos hecha, pero ahora vienen otras transformaciones, ¿no? Otras necesidades de cambio que van a tener, por así decirlo, ganadores y perdedores dentro de las organizaciones. Y estudiando acerca de conformidad e innovación social, pues veía, por ejemplo, que en las sociedades suele haber una mayoría que marca las normas y luego emerge una minoría nómica, se llama, que es una reducida cohorte de personas que piensan que la organización debería regirse por reglas distintas. Entonces, para poder llegar a ser mayoría en algún momento, esta minoría nómica tiene primero que elaborar un conflicto con la mayoría, tiene que explicar, tener una buena historia acerca de por qué el conjunto de normas propuesto va a llevar mejor al propósito de la organización, aunque sea un país, a replantearnos cuál es ese propósito y tienes que tener un estilo de negociación con la mayoría que cuando eres muy pequeñito tiene que ser más inflexible y a medida que vas ganando adeptos o vas ganando poco a poco aliados sin descanso, se va haciendo cada vez más flexible hasta que luego pasa a ser la nueva mayoría, ¿no? Y creo que al hacerlo, en la pugna por intentar de algún modo asaltar los cielos, ¿no? O sea, llegar a los órganos de gobernanza de las organizaciones, tienes que hacerlo armado de una buena historia acerca de por qué la vieja forma de hacer las cosas es incompatible con los tiempos, ya es morigerada, ya nos va, ya no sirve, y por qué tu forma de hacer las cosas sí sirve, ¿no? Y yo qué sé, los pequeños éxitos que tengas tienes que saber contarlos. La construcción de la historia de éxito es súper importante. Tiene mucho que ver con, por ejemplo, con Tom Peters cuando contaba eso de que la gente inteligente no gana venciendo la resistencia al cambio. La gente inteligente gana reclutando aliados sin descanso para crear un mundo alternativo, ¿no? Una cohorte de gente que no pide permiso, no pide recursos, se pone a hacer las cosas de una forma distinta, como una especie de spin-off, y entonces va contando la historia de por qué esa forma de hacerlo es mejor para todo el mundo. Y ahí las coincidencias con la comunicación política son tremendas. Y justo lo que hablabas de la ventana de Overton, ¿no? Que eso es lo que hace que prácticas que en su momento son impensables, pueden pasar a ser pensables pero radicales, pueden pasar de ser radicales a ser atrevidas pero no radicales, y luego pueden llegar a ser sensatas y digamos, adecuadas para la situación, y finalmente pueden llegar a ser la norma, ¿no? Que es un poco también lo que en teoría del cambio organizacional se llama lo de descongelar, cambiar, recongelar, ¿no? Ese descongelar tiene mucho que ver con desplazar la ventana de Overton y hacer que lo impensable sea pensable. Claro, y para quien quiera hacer un poco el paralelismo en su cabeza desde el punto de vista más político, yo creo que un ejemplo muy fácil de ver es, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿no? Como la ventana de Overton se fue desplazando básicamente desde que yo era niño, desde que aquello era algo impensable, hasta que ahora es la norma, a base de gente que fue empujando esa ventana hacia un sitio más
que entendemos más adecuado a los tiempos que vivimos. Yo desde luego lo entiendo así, habrá que no, pero creo que a día de hoy afortunadamente son los menos, ¿no? Oye, tú y yo coincidimos hace un par de años en un programa de formación para un gran banco en el que hablábamos de pensamiento multidimensional, que en el fondo es una manera de unir muchas de las cosas que yo he contado en el podcast y en el libro, el pensamiento crítico, analítico, numérico, probabilístico, liminal, gris, sí, un montón de pensamientos distintos, ¿no? Pero ahí no hablamos del pensamiento narrativo y del papel que juega en las tomas de decisiones, y sé que eso es algo que a ti te interesa, ¿no? ¿Qué es el pensamiento narrativo? ¿Cómo lo entiendes y cómo entiendes el rol que juega en la toma de decisiones? Verás, sabes que ahora mismo en teoría acerca de la toma de decisiones, pues como que vivimos un auge tremendo de la behavioral economics, entonces pues pensamos que existe por una parte el pensamiento calculativo, que sería el que elabora modelos matemáticos para intentar en tus alternativas estratégicas ver cuál de ellas es la que mejor maximiza tu función de utilidad, que puede ser pues, tu revenue o tu NPS o cualquiera o tu que sea, felicidad como digamos, ser humano. O tu felicidad como ser humano. O si te pones ya utilitario y consecuencialista, la máxima felicidad del máximo número de humanos, pues ya llegas a desvaríos como el de los long-termists, ¿no? Bueno, pues tienes ese pensamiento calculativo, que es el que es políticamente correcto dentro de las organizaciones. O sea, si tú quieres que te tomen en serio el comité de dirección, tienes que presentar tu proyecto en términos calculativos. Por más que digan eso de que se ha escrito más ficción en Excel que en Word, pues esto, que tienes que enseñar los números, ¿no? Y luego hay un pensamiento que es el pensamiento heurístico, que es el que puede ser presa de todas esos sesgos y heurísticas, ¿no? Lo típico de que si quieres que el CEO te apruebe tu proyecto, preséntale 3 proyectos, uno que es tan conservador que no va a lograr ningún cambio, otro tan atrevido que dé mucho miedo, y en medio el tuyo, ¿no? Y solo por principio de Ricitos de Oro, probablemente por la heurística de Ricitos de Oro, el CEO o el CEO acaben cogiendo el de en medio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero se habla muy poco, por supuesto, del pensamiento instintivo, o sea, de todo lo que tiene que ver con el fight or flight, o sea, básicamente todo lo que te revuelve tus instintos más primarios y te lleva a, digamos, a reproducirte con algo, a comértelo, a salir corriendo o a agredirlo. Pero luego hay un cuarto que creo que se habla poco de lo importante, que es el pensamiento narrativo. Es el hecho de que tanto las personas como las organizaciones tenemos una historia. Tú estabas hablando antes de lo importante que es la identidad, ¿no? Y había un autor que decía que cuando a mí me enseñan una foto de cuando yo era bebé, yo miro esa foto y digo, ese soy yo. Pero eso no es un recuerdo, porque yo era demasiado pequeño. Ese soy yo porque me lo contaron y yo me lo creo, ¿no? Y entonces yo tengo que trazar una historia acerca de la continuidad de por qué ese bebé de la foto y yo somos idénticos. Eso es la identidad, ¿no? Una historia de nací en Oviedo, nos mudamos a la Avenida de Cristo, a mi padre lo trasladaron a Madrid, me fui al instituto y aquí estoy, ¿no? Entonces, nuestra identidad es una historia, ¿no? Hay esto, porque al fin y al cabo, cada 7 años todas nuestras moléculas, todos nuestros átomos se renuevan totalmente, y ¿qué queda de nosotros, no? Pues una historia acerca de la sucesión de acontecimientos que nos hizo quienes somos, una historia que todos los adultos más o menos saludables estamos comisariando constantemente y retocando constantemente para poder preservar la ilusión de integridad del yo, para que seamos un solo yo inalterado a través de todos esos cambios, para ser una persona que tuvo deseos y objetivos, encontró obstáculos y los fue superando. Para hacer el camino del héroe, en el fondo. Exacto, para montarnos nuestro propio camino del héroe, ¿no? Y estamos constantemente borrando
estalinistamente gente de nuestras fotos para preservar esa ilusión de continuidad del yo, ¿no? Y a las organizaciones les pasa igual. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, una buena historia puede influir muchísimo en esa decisión, porque es cuál es el siguiente paso en la historia de ti, ¿no? En tu historia de vida o en la historia de la organización, ¿no? Y tener una buena narrativa puede influir muchísimo en las decisiones realmente trascendentes, importantes que tomamos, ¿no? En plan de, me comprometo con esta pareja o no, tengo hijos o no, me cambio de ciudad o no. No se toman ni de forma calculativa ni de forma heurística, se toman mediante historias. Mira, dediqué hace unas semanas, no sé hace cuánto, un capítulo a la toma de decisiones sobre experiencias transformativas, que es como llama una filósofa que es Lauriane Paul, a esas decisiones que tomamos que son epistemológicamente imposibles porque las tomamos desde una posición en la que no podemos saber cómo será la experiencia futura de vivir aquello. Por ejemplo, ser padres. O, por ejemplo, casarnos con una persona. O, por ejemplo, pensar hoy en cómo será nuestra vejez y tomar decisiones hoy sobre nuestra vejez cuando no sabemos qué personas seremos en la vejez ni qué preferencias tendremos, ¿no? Y esto nos lleva al último que quería hablar contigo porque creo que se relaciona mucho. Y es que hemos hablado de muchos de aspectos que frecuentemente asociamos al mundo empresarial, como la innovación, la identificación de tendencias, la gestión del cambio, pero creo que todos esos temas son igualmente aplicables en el ámbito más personal que existe, que es el de cómo tratamos cada uno de nosotros de navegar por la vida, cómo afrontamos esas decisiones absolutamente llenas de incertidumbre, por ejemplo, o cómo afrontamos el hecho de no saber qué demonios hacemos aquí ni qué pasará en el futuro, ¿no? Y quería hablar contigo un poco de esos asuntos más personales porque te escuché hace tiempo en una charla TEDx que me gustó mucho, que se titulaba Al diablo los planes, cuida tu postura, y quería entender un poco qué lección sacas tú de aquella charla TEDx o qué querías transmitir con aquella charla y qué significa en el fondo eso de cuida tu postura. Bueno, la charla tiene un núcleo que es como contar un salto fallido de paracaidismo que yo tuve en 2017 en Colombia, donde, bueno, pues entré en un giro inesperado que no sabía cómo parar y al final me di cuenta de que era la fase de caída libre y bueno, y corrí un riesgo importante, ¿no? Hasta que tomé conciencia de que era un defecto de postura, reseteé mi postura y eso me permitió estabilizar mi caída y poder abrir mi paracaídas sin peligro de retorcimiento de líneas, ¿no? Y reflexionando sobre eso me di cuenta de que en paracaidismo deportivo uno está cayendo a 200 kilómetros por hora, pero si lo miras de forma relativa con los demás paracaidistas, pues tienes una enorme libertad de moverte en los tres ejes, pero porque tu cuerpo se comporta como una aeronave muy imperfecta, pero con inclinaciones de los miembros, ahuecando o aplanando el pecho o lo que sea, pues puedes variar tu tasa de caída, moverte para adelante, para atrás, girar, puedes tener toda clase de libertad, ¿no? Pero todo depende de tu postura y es un poco la posición de tus articulaciones, la que en relación, la suma de tu postura y el viento relativo provocado por tu capacidad de caída es la que produce un movimiento relativo, ¿no? Entonces, a mí eso me inspira mucho porque siempre pensé que el establecimiento de metas, de grandes objetivos y de una serie de metas SMART, ¿no? Específicas, medibles, alcanzables, realistas y en plazos definidos para alcanzarlos, que hoy en día se prescribe mucho como forma de desarrollo personal. O sea, no solo de conseguir nuestros objetivos organizacionales, sino de progresar como persona. A mí siempre me pareció que... A mí siempre me olió a corcho quemado un poco, ¿no? Y luego, en psicología de las organizaciones, aprendí que todos esos constructos de los objetivos y tal pertenecen a la psicología de la motivación y tienen mucho que ver con cómo se organizan los grupos humanos, ¿no? ¿Cómo consigues tú que una patrulla tome una colina, porque todo viene de la investigación militar en la Segunda Guerra Mundial, o de cómo consigues que un departamento de ventas alcance los objetivos del trimestre? Pero no creo que sean herramientas idóneas para el desarrollo del individuo, porque además te crea una sensación de control que luego de una especie de delirio de control, de que de verdad puedes planificar a largo plazo, primero obtengo este objetivo, luego este otro, que luego
pues estos tiempos turbulentos se van a encargar de desbaratar, ¿no?, ese castillo de naipes de planes. Entonces lo que creo es que a nivel individual tiene mucho más sentido que elabores una postura que ante el viento relativo de los acontecimientos vaya produciendo acontecimientos que van a ir más a tu favor o más en contra, ¿no? Y la búsqueda de esa postura y no de planes sería lo que a mí me parece que es bonito de ir desenvolviéndote por la vida, ¿no? Suena como muy abstracto, ¿no? Yo qué sé, ponerte en manos de las armas a menudo, comisariar tu dieta de información para que gobierne tus afectos y a su vez esos afectos vayan determinando tu destino, o ampliar el radio de lo que consideras tu gente para tener un radio de empatía mayor y tener una otredad más pequeña y un nosotros más grande. Pues esos son pequeños elementos de postura que si te comprometes con ellos pueden hacer que en tu vida pasen cosas maravillosas, ¿no? Sí. Y creo que son mucho más potentes que los planes. Sí, yo soy famoso posiblemente en el podcast y seguramente y con total seguridad en mi vida por ser un adicto a la ilusión de control y porque me encanta planificar y porque de hecho yo he practicado hasta la extremación poner mi vida en Excel y buscarme objetivos y demás. No te ha ido mal. No me ha ido mal, pero nunca sabes cuánto de esto es el azar, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que dices y creo que hay una obsesión insana con confundir esa ilusión de control con la realidad, es decir, con hacerte ciego a esa a que eso es una ilusión. Y me gusta mucho la idea de cuida tu postura porque para mí se vincula a dos aspectos. Uno, a que normalmente, más que los objetivos que te marcas, tus hábitos y la manera en la que tienes de relacionarte en el día a día con la vida, llámalo hábitos, llámalo como quieras, llámalo postura, llámalo perspectiva o apertura hacia otros, por ejemplo, marcan mucho más del día, es quizá menos, es intencional si lo diseñas, pero es menos intencional y menos consciente en el día a día, pero marca mucho más de tu trayectoria, ¿no? Aún así, yo creo que cuando uno se fija objetivos, cumple una función que es la de obligarte a pensar sistemáticamente sobre el futuro. Otra cosa es que te creas que tienes algún control sobre él. Y por lo menos yo intento hacer esa dicotomía, ¿no? Pero, oye, vamos a ir terminando, pero hay una pregunta que es absolutamente obligada en este podcast, y es que siempre pregunto a quienes pasáis por aquí, ¿qué 3 libros, aunque me valen películas, documentales, videojuegos, lo que sea, recomendarías tú para entender un poco mejor el mundo? ¿Cuáles te han marcado a ti? Pero en general, con esa idea, ¿no?, de cómo entender un poquito mejor el mundo. Pues mira, he preparado un libro, un videojuego y una película. Uno de cada. El libro se titula Tempo y es de un autor que se llama Venkatesh Rao. Y es un libro que en su momento me voló la cabeza porque precisamente habla del razonamiento narrativo tanto en los individuos como en las organizaciones, de nuestro viaje vital como varios ciclos de reinvención, de ciclos de estancamiento y reinvención por los que pasamos todos. Y bueno, me parece increíble ese libro, es una maravilla. Tempo, de Venkatesh Rao. Uh-huh. Luego hay un juego que a mí me ayudó muchísimo a entender el mundo. Me ayudó muchísimo a entender los tiempos actuales. Digamos, la transición de los tiempos exponenciales a los tiempos turbulentos, ¿no? Que es Cookie Clicker, de Julia Tienot. Es un juego satírico, ¿no? Es el heredero de una serie de juegos que se crearon en su momento en el mundo de los desarrolladores de videojuegos, para intentar entender cómo funcionan las ruedas de dopamina totalmente vacías de contenido que se usan en los videojuegos free to play que luego pasan a pago por contenidos y pago por objetos y todo eso. Y entonces se llama Cookie Clicker y es una rueda de dopamina totalmente vacía de contenido, pero que te engancha. Y entonces te sirve para reflexionar acerca de cómo es que
que con el conocimiento de un poco del condicionamiento operante puedes quedar prisionero de una actividad que es fascinante, pero que no está totalmente desprovista de lo que un juego como Dios manda tiene, ¿no? De maravilla, de descubrimiento, de simplemente dopamina totalmente hueca. Y creo que todo el mundo debería jugar a ese juego para aprender a detectar eso en otras cosas, ¿no? Para aprender cuando te están atrapando en una especie de una jaula de Skinner. Recompensa sin propósito, ¿no? Exacto, cuando estás rodando en una jaula de hámster, ¿no? En una rueda de hámster. Y la película la vi con mi novia el sábado pasado y me encantó. Se llama Marco, es de Jon Garaño y Aitor Arregui, con Eduard Fernández, que está tremendo. Y es que hasta que vi los créditos no me di cuenta de que era él, de lo bien caracterizado que está. Y es la historia de un hombre que, al igual que hacemos todos nosotros, pues comisaría su historia de vida para ser el héroe de su propia historia, pero al hacerlo, pues cruza determinadas líneas rojas que nadie debemos cruzar y acaba, al esculpir su historia de vida de formas que no son lícitas, pues acaba haciendo mucho daño a la memoria histórica, ¿no? A la memoria histórica colectiva. Y bueno, el elenco está fabuloso, la dirección es magnífica y es una película que recomiendo muchísimo porque además reflexionan mucho acerca del papel de la historia de vida y cómo se entrelaza con la historia con mayúsculas. Y además, bueno, el tipo lo odias y te das lástima simultáneamente, sales con sentimientos muy contradictorios. Una película maravillosa. Qué maravilla. Oye, ahora sí que sí, antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo dónde podemos seguirte y aprender más de ti. Pues en X como César Astudillo, todo junto. En Blue Sky lo mismo. Y en LinkedIn pues me puedes buscar por mi nombre y mi apellido, por César Astudillo. Maravilloso, César. Me lo he pasado muy bien. Ha sido la segunda conversación que tenemos esta semana. Hemos sido capaces de no repetir los mismos temas y de irnos por otros. La otra quedará para ti y para mí. Yo las dos las he disfrutado muchísimo, o sea que muchísimas gracias. Yo también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuídate. Muchas gracias a ti, Jaime. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.